Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el proceso de selección de las protecciones eléctricas para sistemas fotovoltaicos off-grid o aislados. Para hacer el procedimiento vamos a partir de aquí tenemos el arreglo de los módulos ya definidos y con las propiedades del módulo base vamos a determinar las potencias, tensiones y corrientes de nuestro arreglo en condiciones STC. Entonces aquí tenemos la ficha técnica del módulo que es de 150 watts. Por tanto, la distribución en este caso sería un 4S2P. Por tal razón, tendríamos una potencia máxima de 1200 vatios, un B sub OC del arreglo de 4 por 2242, que es la tensión de circuito abierto de uno de ellos, nos da 89.69 voltios. El B sub MP o voltaje a máxima potencia estaría por 4 veces 1899, que es el B sub MP de un módulo, nos da 75.96 voltios. Y en cuanto a las corrientes, esta sería la corriente cortocircuito del arreglo. Como tengo dos ramales en paralelo, sería 2 veces por la corriente de un ramal, que sería 845, que lo vemos aquí. Y la I sub MP o corriente a máxima potencia del arreglo es igual a 2 por 7.9, que sería 7.9 amperios, sería la corriente de un ramal, y eso nos da 15.8 amperios. Correcto. En este momento vamos a analizar las condiciones del sitio. Para ello hay que hacer los análisis de las variaciones de la potencia, tensiones y corrientes de los módulos de acuerdo con la irradiancia máxima del sitio. Para este caso vamos a tomar un ejemplo de 1400 watts por metro cuadrado, y de las temperaturas mínimas, en este caso colocamos 25 grados Celsius, la temperatura ambiente máxima que puede reportar el sitio 40, y la temperatura ambiente promedio del sitio, que para este caso tomamos unos 33 grados Celsius. Ahora, con los datos ambientales y así tomando los datos de la ficha técnica del módulo, vamos a hallar las variaciones de la potencia, tensiones y corrientes del sitio. Para ello, nosotros vimos en un video previo que hay que calcular la temperatura de la celda en sitio. Después de ellos vamos a hallar las variaciones de la potencia en porcentaje, variación de las tensiones B sub OC y B sub MP en porcentaje, y la variación de los I sub SC e I sub MP en porcentaje, como estamos observando aquí. Ya hice estos cálculos, entonces aquí nos dice que a temperatura mínima vamos a tener una variación de la potencia del 19.04%. Como es negativo, significa que vamos a tener un decremento de la potencia. Igual pasa con las tensiones, que en este caso va a ser una caída del 15.39%, pero en cambio en cuanto a las corrientes vamos a tener un incremento del 1.62%. Vamos a observar que a medida que aumenta la temperatura, en este caso la temperatura promedio es mayor que la mínima y la temperatura máxima es la mayor de todas, nos vamos a dar cuenta que a medida que la temperatura del ambiente sube, vamos a obtener unas caídas mayores de la potencia, como estamos viendo en este caso. Igual vamos a ver unas caídas de las tensiones, como estamos observando, mientras que tenemos unos leves incrementos en las corrientes, pero estos leves incrementos están en el orden de los 1.9 hasta 2.5 en porcentaje. Entonces, ya con estos valores de las variaciones en porcentaje podemos hallar los valores definitivos de los parámetros del módulo. Entonces, en este caso ya también hicimos los cálculos de los parámetros del módulo bajo la temperatura mínima, que era de 25 grados, temperatura promedio 33 grados y temperatura máxima 40 grados, como estamos observando aquí en los datos. Vamos a observar que tenemos una columna extra que significa las condiciones STC. Vea que las condiciones STC son los datos de la ficha técnica y serían los valores de referencia. Vea que a medida que la temperatura va subiendo, vamos teniendo una caída en la potencia del módulo, como estamos observando aquí.
obteniendo la mínima potencia a temperatura máxima y la máxima potencia a temperatura mínima con valor de 121 vatios. Lo mismo vamos a experimentar con las tensiones V/OC y V/MP, que a medida que la temperatura va aumentando, va disminuyendo su valor, como estamos observando aquí. Pero veamos entonces las corrientes que tienen ligeros aumentos. Ve aquí que el aumento es prácticamente decimal a medida que aumenta la temperatura, al igual que se comporta el I/MP. Vean que los incrementos son decimales de corriente, pero realmente son bastante bajos. Entonces, después de esto, ya podemos hallar cuál va a ser el comportamiento o los valores de los parámetros de nuestro arreglo. Entonces, aquí tenemos nuestro arreglo. Vamos a ver los valores finales de los parámetros del mismo y vamos a ver que en condiciones STC, estas serían las condiciones de mi arreglo. Tendría 1200 vatios en paneles, una salida V/OC o tensión de circuito abierto de 89.7 voltios, una tensión a máxima potencia de 76 voltios, corriente de circuito de cortocircuito de 16.9 amperios y corriente a máxima potencia de 15.8. Entonces, aquí tenemos la eficiencia de operación si trabajamos en condiciones STC. Pero vean que si vamos a ver la temperatura mínima del sitio, que sería 25 grados Celsius, estos serían los valores que vamos a tener de nuestro arreglo, tanto en potencias, tensiones y corrientes. Y a medida que vamos aumentando la temperatura del ambiente, vemos que los valores tanto de potencia como de tensión van reduciéndose, mientras que los de corriente se incrementan, pero muy poco. Entonces, a continuación, con base en todos esos valores, vean, vamos a tomar los valores del STC como valores de referencia para calcular los accesorios que van a proteger mi sistema de generación fotovoltaica tipo aislado u off-grid. Entonces, para ello vamos a comenzar primeramente con la selección del SPD o DPS. Aquí tenemos la conexión, el cual no es el protector de sobretensiones transitorias. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta que vamos a verificar los siguientes recomendaciones, en los cuales vamos a ver aquí que el U/C es el valor de tensión máxima que soporta el equipo en voltios bajo condiciones estándar. Entonces aquí lo tenemos de 500, 800 y 1000 voltios. En este caso nosotros vamos a tener una tensión de alrededor de casi unos 80 y redondeados voltios. Por tanto, podremos coger fácilmente uno de U/C de 500 voltios PDC, como estamos observando aquí. Ahora vamos a ver el U/P, ¿ya? Que significa que es el valor de tensión máxima instantáneo que soporte el equipo en kilovoltios. Entonces vamos a ver que como es un regulador, es un equipo con electrónica muy sensible, vamos a seleccionar que sea de 0.5 a 1 kilovoltio, como estamos observando en esta tabla. Ahora vamos a hablar del ISU-Max o ISU-IMP, que es la corriente máxima de descarga en kiloamperios que soporta este equipo. Entonces vamos a ver que estos valores están desde los 20, 40, 60, 80 y 100 kiloamperios. Para este caso vamos a coger unos valores bajos que pueden ser de 20 kiloamperios a 40 kiloamperios, ¿sí? Porque realmente un equipo realmente de una capacidad relativamente de media a baja potencia. Ahora vamos a verificar el I/N, que es la corriente nominal de descarga en kiloamperios que soporta el equipo. Entonces sus valores van desde los 10, 20, 30, 40 y 50 kiloamperios. Y para este equipo vamos a seleccionar uno de 10 kiloamperios o de 20 kiloamperios. Les recuerdo que las características de este equipo están en otro video disponible y por esta razón no vamos a entrar en muchos detalles sobre el mismo. Ahora vamos a seleccionar el interruptor automático DC de los módulos, en este caso bipolar. Para ello, aquí tenemos las corrientes nominales de los mismos que van desde 1 hasta 125 amperios. Vamos a ver aquí las tensiones nominales que soporta, van desde 125, 250 hasta 1000 amperios. Hay que tener en cuenta que esta tensión vamos a verificarla con base en el V/OC del arreglo de paneles,
vean que vamos a tomar las condiciones STC. Entonces, de acuerdo a esos datos calculados, es de 89. Entonces, fácilmente podemos obtener o seleccionar un interruptor automático con tensión de 125 voltios o uso E, como está aquí. Recuerden que a medida que vayamos colocando más módulos en serie, los voltajes o las tensiones del arreglo van aumentando. Entonces tendremos que tener en cuenta ese B sub OC y seleccionar un U sub E mucho mayor que el valor que nos dé el B sub OC del arreglo. Ahora, para la corriente nominal, entonces voy a tener en cuenta el valor del I sub SC o la corriente de cortocircuito del arreglo de paneles. Para esto vamos a tener en cuenta que ese fue de 16.9 amperios, según lo calculamos anteriormente. Recuerden que todos estos datos son ASTC. Entonces vamos a aplicar la fórmula que la I del interruptor automático es igual a 1.25 por el I sub C y sub SC del arreglo, reemplazando los valores. 1.25 por 16.9 amperios nos da 21.1. Nos vamos a la tabla aquí y nos vamos a encontrar uno de 21.1. Por tal razón vamos a seleccionar el inmediatamente superior. Entonces queríamos acoger un I sub N de 25 amperios. Entonces, ya para finalizar, en este caso vamos a necesitar un interruptor automático, disyuntor que le llaman en otros países, con curva de disparo, ya sea B25 o C25 a 125 voltios, como estamos observando aquí. Recordemos esta fórmula que se aplica prácticamente para todos los elementos de protección eléctricos. Para el caso que haya seleccionado un fusible bipolar en lugar de un interruptor automático bipolar, entonces vamos a tomar obviamente los mismos valores del B sub OC del arreglo y del I sub SC del arreglo. Vamos a darnos cuenta que ahora mismo, en estos casos, que son unos fusibles, vamos a tener tensiones nominales desde los 400, 500, 600, 750 y 1000 voltios. Pero las corrientes nominales dependen del tamaño de la cápsula o del fusible. Vemos que en tamaños desde 10 por 38 milímetros tengo desde 6 amperios hasta 32 amperios, mientras que en tamaño de 22 por 58 milímetros tengo de 32 amperios hasta 125 amperios. Entonces ahora vamos a calcular. Veamos aquí que en este caso, teniendo en cuenta mi voltaje de circuito abierto 89, tenemos que coger uno de tensión nominal de 400, que es el más pequeño en este caso, ¿no? Si existe uno más pequeño con valores menores de 400, pues podemos seleccionar de esos valores, siempre y cuando supere los 89.6 voltios. En caso de la corriente nominal, ahora vamos a aplicar la misma fórmula. Corriente nominal del fusible es igual a 1.25 por la I sub SC del arreglo y nos da el mismo valor que en el caso del interruptor automático, que es de 21.1. Entonces vamos a buscar uno que se hace igual. Vemos que aquí tenemos el de 20, no podemos seleccionar el de 20, entonces nos vamos al inmediatamente superior, que sería de 25 amperios. Entonces, en resumen, mi fusible va a ser un fusible de tamaño de 10 por 38 milímetros de corriente nominal de 25 amperios, y aquí vamos a tener un tipo de fusible bipolar. Ahora nos vamos a remitir a la selección del fusible, pero para la potencia de las baterías o la que conducen la corriente hacia las baterías. Para ello vamos a tener las mismas consideraciones. Este fusible bipolar, aquí tenemos las tablas de las corrientes nominales dependiendo del tamaño del cartucho, y por tanto ahora el valor de la tensión vamos a tener en cuenta son las tensiones de las baterías, que pueden ser de 12, 24, 36 o 48 voltios. Entonces, para este caso vamos a seleccionar nuevamente la tensión nominal de 400, porque es la mínima que tenemos en este caso. A continuación vamos a calcular la corriente nominal. Entonces, para ello hay que tener en cuenta la corriente del regulador nominal. Entonces, para este caso vamos a tomar que es uno de 80 amperios. Por tanto, la corriente nominal del fusible es igual a 1.25 por la corriente nominal del regulador, y reemplazando los valores nos da una corriente nominal de selección de 100 amperios.
Entonces ya vemos que en el tamaño de 10 por 38 no vamos a encontrar, entonces la encontramos en el cartucho de 22 por 58 milímetros. Y aquí tenemos un cartucho de 100 amperios nominales. Entonces por esta razón la selección sería un fusible bipolar con tensión nominal de 400 voltios y corriente nominal de 100 amperios, tamaño 22 por 58 milímetros, como estamos observando aquí. Ahora, si vamos a seleccionar un interruptor automático para suministrar la potencia de las baterías, entonces vamos a tomar los mismos datos. La única diferencia está aquí en las corrientes nominales de este interruptor automático y en sus tensiones nominales. Recuerden que aquí vamos a trabajar tensiones de 12, 24, 36 o 48. Por tanto, en este caso vamos a seleccionar que nuestro interruptor tenga una tensión nominal de 125. Bien, y en cuanto a la corriente nominal se aplica la misma fórmula, ¿no? Entonces, en este caso sería la I nominal del breaker es igual a 1.25 por la I nominal del regulador, lo cual nos da 100 amperios. En este caso vamos a seleccionar un interruptor automático con corriente nominal de 100 amperios. Entonces puede ser un clase B100 o un clase C100 a tensión de 125 bipolar. En algunos casos hemos visto disyuntores rearmables para alimentar la potencia del positivo en baterías. Entonces aquí aplicamos prácticamente la misma fórmula, por eso no vamos a entrar en detalle. La ventaja que hay o la diferencia es que estos disyuntores rearmables pueden venir de 12, 24, 36 o 48 voltios. Por tanto, su tensión es prácticamente la misma que la que yo haya seleccionado para mi sistema de baterías. Y las corrientes nominales van desde los 40 hasta los 300 amperios. Entonces vamos a ver que mi tensión de aquí del disyuntor está igual a la del sistema de baterías. En este caso, suponiendo que tenemos una sola batería, 12, aquí la tenemos, y aplicamos la misma fórmula para la corriente nominal del disyuntor, que es igual a 1.25 por la corriente nominal del regulador, nos da un disyuntor rearmable con corriente nominal de 100 amperios, y resulta que aquí en la tabla tenemos uno de 100 amperios y ese va a ser nuestro accesorio para este sistema. En caso que aquí vamos a tomar, yo recomiendo mucho usar un relé de potencia para que alimente el positivo de los inversores. ¿Por qué? Porque este relé de potencia va a ser activado por una bobina alimentada por el puerto de carga o load que está aquí. Entonces cuando hay una tensión baja de batería, simplemente se desenergiza la bobina o se desconecta la bobina y por ende el contacto de relé se abre y me impide que el inversor siga consumiendo energía como manera de protección para las baterías. Entonces si va a utilizar este sistema de protección o de control del inversor, entonces hay que tener en cuenta que la tensión nominal de la bobina tiene que ir en relación a la tensión del sistema de baterías. Por tanto, si mi batería es de 12, obviamente la tensión de mi relé o de la bobina va a ser de 12 voltios, como este caso que tenemos aquí, 12 voltios, pero la corriente que va a manejar este relé tiene que ir mucho con la corriente que puede operar este inversor. Entonces muchos inversores a veces no traen valor de corriente, pero traen un fusible. Entonces uno puede ver cuál es la corriente nominal de ese fusible. En ese caso, este caso sería uno de unos 200 amperios. Veámoslo aquí, y como el fusible aquí me dice 200 amperios, entonces yo voy a tomar mi relé con capacidad de 200 amperios, si es que no tengo el dato en la placa de este inversor, pero muchos de ellos traen ese valor y solamente hay que buscar o seleccionar el valor de relé cuya corriente nominal esté en esta escala. Ahora, en el caso del puerto load, si lo vamos a tener para mover ciertas cargas de control, como en este caso vamos a tener un switch el cual me va a activar la bobina de relé, o también puedo tener aquí conectado un ventilador para que refresque el regulador. Entonces yo puedo proteger esas cargas con un fusible, en este caso monopolar
pero entonces sería con un cartucho de unas corrientes nominales bastante bajas. Esas corrientes pueden ser de alrededor de unos 2 a unos 4 amperios aproximadamente, si tengo unas cargas demasiado bajas. Entonces puedo seleccionarlo de esa capacidad. En el caso que tengamos unas cargas DC conectadas al puerto load, como estamos observando aquí, vemos que aquí está un montaje el cual consiste en unos fusibles bipolares y los cuales tenemos unos colectores tanto positivos como negativos para podernos acoplar varias cargas. Entonces para ello vamos a tener en cuenta también las tensiones nominales de los cartuchos o fusibles, así como las corrientes nominales dependiendo del tamaño de los mismos. Entonces para ello recordar que para la tensión hay que tener en cuenta que la tensión del puerto load es igual a la tensión del sistema de baterías. Puede ser de 12, 24, 36 o 48 voltios, para lo cual entonces mi tensión del fusible sería de 400 o una menor si la encuentro. En cuanto a la corriente nominal, entonces hay que determinar cuáles son las corrientes de las cargas para sumarlas todas y de esta manera determinar la corriente total de cargas. En este caso puse un valor de 40 amperios de los dos motores para este caso. Por tanto, la corriente nominal del fusible es igual a 1.25 por la corriente de las cargas DC acopladas, y eso es igual a 1.25 por 40 y nos da que la corriente nominal de mi fusible sería 50 amperios. Entonces ya sabemos que con 50 amperios no voy a encontrar eso en tamaño de 10 por 38 milímetros. Por tanto, tendríamos que seleccionar un fusible de 22 por 58 milímetros de 50 amperios y tensión nominal de 400 voltios. Entonces de esta manera es la forma como uno puede seleccionar los elementos de protección para un sistema fotovoltaico aislado como el que estamos observando. Muchas gracias y nos vemos en otro video.